Bien, buenas tardes, lo primerito, supervivientes del grupo 7 en H5 para la asistencia, acuérdate. Vamos a la hora E07, en la que ya vamos a ahondar sobre un tipo de modelo de regresión, el más fácil, el de coger como modelo una recta. Entonces, acuérdate, habíamos dicho, empezamos en la página 1B37, y habíamos dicho que íbamos a considerar la notación de tabla simple, es decir, consideramos el conjunto y este ordenadillo y adornadilla, lo consideramos como el 1, 2 puntos n grande. Bien, y de momento voy a considerar que no tengo frecuencias absolutas, que todas las frecuencias absolutas n minúscula sub i son 1. Entonces, decíamos, habíamos comentado que había modelos de i sobre x y también había modelos en la 1B38 de x sobre i. De x sobre y. Entonces, habíamos dicho también que tanto el x como el y eran vectorcillos de Rn, o sea, el x era x1, x2, ya lo vamos a poner en notación más la, xn, y para aquí la y adornadillo pasa lo mismo, y el y es y sub 1, y sub 2, punto, y sub n. Entonces, en el modelo de regresión de y sobre x, decíamos que era y estimado igual a phi de x, y lo que voy a considerar es, digo, el más simple de todos, es cuando phi de x sea a sub 0 phi sub 0 más a sub 1 phi sub 1, y en concreto phi sub 0 va a ser 1 y phi sub 1 va a ser x. El a sub 0 también se denota a veces como a y el b sub 1 como b. Entonces quiero encontrar la mejor recta de regresión, se dice, de y sobre x, el mejor phi de x que sea de la forma a por 1 más b por x. Bien, y en concreto, en el caso de x sobre y, los modelos decíamos que eran de la forma x estimado igual a psi de i, donde psi era, le vamos a llamar a sub 0' por psi sub 0 de i, más a sub 1' por psi sub 1 de i. Y voy a coger el modelo más simple, que es en aquel en el que a sub 0' es a', y a sub 1' le voy a llamar b' para coger x igual a por 1 más b' por i. ¿Vale? Vale. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que se hace? Pues se impone la condición de optimalidad de primer orden, es decir, que el gradiente de f en el vector a en negrita sea el vector nulo. Y aquí el gradiente de la g en el vector a en negrita prima sea el vector nulo. Esto es lo que se llama la condición de optimalidad de primer orden. Lo que se generaliza a campos escalares cuando dices que se anula la derivada. Pues aquí lo que se tiene que anular es el gradiente. Y acuérdate que habíamos dicho que la variable, las incógnitas que tienes que determinar son los parámetros, son precisamente los parámetros que te faltan para escribir la recta. Es decir, con el a en negrita, el vector a en negrita es a sub 0, punto y coma, a sub 1, o si quieres, a sin negrita, b. Y en este caso, el a en negrita prima sería el a sub 0 prima, a sub 1 prima, o también a prima sin negrita, b prima. ¿Vale? Entonces, de esta forma, lo que hacemos es obtener lo que se llaman las ecuaciones, el sistema de ecuaciones normales, lo vamos a abreviar tal que así, sistema de ecuaciones normales, de la recta de regresión de y sobre x. Es decir, aquella en la que dado x, quiero estimar y. Y en el otro caso, en la transparencia 1B38, lo que se obtiene es el sistema de ecuaciones normales para la recta de regresión de x sobre y. Es decir, que dado un y, lo que queremos es estimar
la X. ¿Vale? Vale. Y fíjate, pues muy fácil, lo que se hace es a calcular la parcial de la f pequeña con respecto a A sin negrita y a B sin negrita en este caso, y entonces te queda 2 por todo este sumatorio elevado a 1 por la parcial de lo de dentro con respecto a A, que es menos 1, y 2 por la parcial de todo esto, por todo esto elevado a 1, por la parcial de todo esto con respecto a B, que es menos X sub I. Y por eso es por lo que te queda esas dos ecuaciones que puedes reescribir tal que así. Bien, acuérdate que todo esto era el I estimado, el phi de X sub I era el I estimado, con lo cual aquí lo que tienes es I sub I menos I sub I estimado, es decir, lo que tienes aquí es el vector E sub I de errores que decíamos el otro día. Con lo cual, aquí la primera ecuación lo que dice es que la suma de los E sub I es 0 y la segunda lo que dice es que la suma de los E sub I por los X sub I vale 0. ¿Vale? Vale. Entonces, hecho el planteamiento general en los dos casos, vamos ahora a la transparencia resumen 1B39, en la cual vemos exactamente cómo queda tanto este sistema expresado matricialmente como este. Fíjate, aquí lo que hago es n por A más la sumatoria de X sub I por B igual a la suma de los I sub I y segunda fila por primera columna igual a este. Es decir, es el sistema de ecuaciones normales es un sistema de ecuaciones lineales exactamente igual que los que estamos trabajando en el tema 5 de numérico. Y la recta de X sobre Y es también un sistema de ecuaciones lineales, pero aquí las incógnitas, ¿ves? Son el A' y el B', son precisamente los que te faltan para escribir la recta de X sobre Y. El problema es que este sistema está mal condicionado. Es un problema inestable formar las ecuaciones normales. Y por lo tanto, numéricamente, lo que intentaremos es resolver el sistema sobredeterminado asociado a tanto a este como a este. ¿Vale? Y es precisamente lo que te piden en el problema 1.3. En el problema 1.3 apartado A te dice, interpreta matricialmente en términos de sistemas sobredeterminados los ajustes de las rectas de regresión. Pues ese es el que vamos a hacer ahora mismo. Bien, entonces, en la 1B hemos dicho 39, lo vamos a poner aquí arriba ya. En la 1B, 39 y la interpretación geométrica correspondiente, la 40, el problema 1.3, apartado A. Fíjate, en el caso de la recta de regresión de Y sobre X, lo que se hace es resolver el sistemas sobredeterminados, como los que aparecieron en la práctica M1. Pues los sistemas sobredeterminados tienen más ecuaciones que incógnitas y son normalmente incompatibles. Aquí lo que tengo es phi sub 0 de X y phi sub 1 de X, que hemos dicho que eran respectivamente 1, vector de unos, y el vector de X. ¿Lo ves? Multiplicado por el vector A en negrita, que es A sub 0 a sub 1, A sub 0 a sub 1, igual al vector I. Y en el caso de la recta de regresión de X sobre Y, lo que voy a resolver es el sistema sobredeterminado M por A' igual a X. Donde el M lo que va a tener es psi sub 0 de I y psi sub 1 de I, respectivamente 1 e I. Y aquí, por supuesto, A sub 0' y A sub 1'. ¿Vale? ¿Te acuerdas que dijimos en la parte de numérico, oye, multiplicar una matriz por un vector de coeficientes no es solamente hacer esto por esto, es hacer una combinación lineal de las columnas? Claro, ¿ves? Porque M por A sería
a su 0 por phi sub 0 más a su 1 por phi sub 1. Es decir, que m por a es el i estimado. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que hacemos a la hora de resolver un sistema sobredeterminado es, dado que no existe una A en negrita, tal que haciendo combinaciones lineales de las columnas de M puedo conseguir la I, quiero quedarme lo más cerca posible haciendo M por A, lo más cerca posible de I. Y lo más cerca posible, ¿cómo se mide? Entre dos vectores, pues en norma 2 vectorial. Es decir, el A en negrita que minimiza, por supuesto de R2, que minimiza, eso es la solución mínimo cuadrática del sistema sobredeterminado, que es lo que estás buscando para determinar la mejor recta. Y aquí lo que haces es, pues 3/4 de lo mismo, minimizar para A en negrita perteneciente a R2. Como no puedo calcular, no puedo obtener haciendo M por A', puedo obtener la X, pues quiero quedarme lo más cerca posible. ¿Vale? Y hemos dicho que esto es I en negrita estimado. Y esto, por la misma regla de 3, es X en negrita estimado. Y la diferencia entre I y I estimado, ¿cómo le llamamos el otro día? El vector E de errores. Y esto le vamos a llamar el vector E' de errores. ¿Vale? Entonces, lo que hago es, efectivamente, minimizar la norma 2 al cuadrado, o sea, la suma de los SI al cuadrado, que era la función, el campo escalar correspondiente que quería minimizar. La F minúscula aquella que llamamos. Bien, bien. Oye, ¿y qué relación hay entre el sistema sobredeterminado y el sistema de ecuaciones normales? Entre M por A igual a I o M por A' igual a X y el sistema de ecuaciones normales. Pues para obtener el sistema de ecuaciones normales a partir del sistema sobredeterminado, lo único que tienes que hacer es premultiplicar por M traspuesta. Bien, entonces fíjate, ¿qué queda cuando tú haces esta matriz traspuesta por esta matriz? Pues como esta matriz tiene dos columnas, pues esto va a ser una matriz 2 por 2, igual que el sistema de ecuaciones normales. Y esta por lo mismo, pues también va a ser 2 por 2. Luego, 1, 1, 1, 1 por 1, 1, 1, 1 es n grande. Por eso la posición 1, 1 del sistema de ecuaciones normales es n grande. Y 1, 1, 1, 1 por los x sub i es la suma de los x sub i. Y 1, 1, 1, 1, 1 por los i sub is, aquí me da la suma de los i sub is. Por eso el sistema de ecuaciones normales es este. N, la suma de los x sub i, la suma de los i sub i. Y de la misma forma analizas el resto de las filas. Vale, bien. Oye, y la interpretación geométrica, ahí se ha llamado, lo que está con asterisco, es el estimado, ¿eh? ¿Ves? El i estimado igual a phi de x y el x estimado igual a psi de i. Esto era minimizar f pequeña y esto es minimizar g pequeña. Y cuidado, este es E sub i prima, ¿eh? La distancia de x sub i estimado, de x sub i a x sub i estimado, este es E sub i prima. Bien, bien. Otra cosa, dice aquí, las ecuaciones pueden ser fácilmente adaptadas para cuando haya frecuencias. ¿Qué quiere decir? Pues que si hay frecuencias n sub i absolutas distintas de 1, pues en vez de poner el sumatorio de los x sub i, pones el sumatorio de los n sub i por los x sub i. ¿Vale? Y entonces, en vez de resolver el sistema sobredeterminado, lo que se hace es resolver el sistema sobredeterminado ponderado que veremos en la parte de numérico en la hora N15. ¿Vale? Pero acuérdate que el MATLAB, cuando tú le ponías el backslash,
También resolvías sistemas sobredeterminados. Es lo que pasó cuando pusiste 1, 2, 3, punto partido 4, 5, 6 y le quitaste, se te olvidó el punto. Bien. Que para resolver el sistema sobredeterminado correspondiente puedo tirar del backslash. Claro, si tengo el MATLAB. Si no, si estás haciendo los cálculos aquí, como estamos haciendo aquí a mano, pues tendrás que formar, no te queda otra, y doblar el número, o sea, y elevar al cuadrado el número de condición, el sistema de ecuaciones normales. ¿Bien? Bien. Vamos entonces al ejemplillo, que es en la transparencia 1B, 41 y 42. En la 1B, 41, 42. En la cual lo que vamos a hacer es cómo obtener el ejemplillo de el problema 1.3b, problema 1.3b, el ejemplo de los octogenarios. Entonces, lo que vamos a hacer para resolverlo con la calculadora, los sistemas de ecuaciones normales correspondientes, es meter la suma de los x sub i, lo voy a meter en la variable x. La suma de los y sub i, lo voy a meter en la variable y. La suma de los cuadrados de los x en la variable a y la suma de los cuadrados de los y sub i lo voy a meter en la variable b. Como voy a necesitar también la suma de los x sub i por los y sub i, pues eso lo voy a meter en la variable m. Y a la hora de resolver los sistemas de ecuaciones normales, para resolver el sistema de ecuaciones normales de y sobre x, pues voy a entrar en el modo EQN en la opción 1, los sistemas 2×2, y voy a resolver este, nxxa, y la ampliada correspondiente tendría el i y el m. Y cuando quiera resolver el sistema de ecuaciones normales de la recta, para obtener la recta de x sobre y, pues voy a resolver n, i, la suma de los i al cuadrado, el b, y aquí el x y la suma de los x sub i por los y sub i. ¿Vale? Venga, pues vamos a ello. Cogemos la calculadora. Y entramos en mode stat, el 3. A más bx, el 2. Y como no tenemos frecuencias en este caso, pues dejo esta columna desactivada y los x sub i deberían de estar antes de los y sub i. Los x sub i es el año correspondiente, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 10 y 11. Desde los años de 2002 hasta 2011 conozco cuántos octogenarios hay. Hay 89, 32, 18, 92, 8, 35, 13, 38, el 100, el 26, 26, 416, 62, 00, 120, 23, 49, 123. ¿Vale? Entonces, he metido en la tabla los x sub i y los y sub i correspondientes. Compruebo que el n grande es 10, ¿sí? Y ahora lo que hemos comentado, vamos a meter en la variable x la suma de los x sub i. Sería el 3, 2 en x. La suma de los x sub i
En X, la suma de los I sub Is en la variable Y, la suma de los X sub I al cuadrado en la variable A, la suma de los I sub I al cuadrado, que sería el 3, en la variable B, y por último la suma de los X sub I por los I sub I en la variable M. ¿Vale? Vale. Ya tengo todos esos valores calculados. Pues fíjate, para calcular la recta de regresión de Y sobre X, o sea, A por 1 más B por X, en la calculadora tienes Shift Stat 5, el A, ¿lo ves? El 1 te daría el valor correspondiente de este de aquí. Pues ese valor es el que tienes en la transparencia, te falta ahí al final un 4. Bien. Y el valor del B, Shift Stat 5, 2, el valor del B también te falta ahí al final un 4. ¿Vale? Vale. Ya tengo los coeficientillos de la mejor recta de regresión. Ahora lo que me dicen es que estime cuántos octogenarios hay previstos para el año 2012. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues como tengo el X y quiero estimar el Y, pues hago A más 2012 por B. ¿Lo ves? Sería aproximadamente el valor ese que tienes ahí, pero en vez de acabado en 3, ha acabado en 67. ¿Vale? Como esto se utiliza mucho, también tienes la posibilidad de estimar la Y dando la X, haciendo Shift Stat 5, el 5, el Y gorrillo, ¿vale? Y se obtiene exactamente lo mismo. Bien. Oye, y ahora dice, ¿y si conozco la Y? Y si me dicen, oye, ¿para qué año se espera que haya 1.300.000 octogenarios? Pues si conozco la Y, ¿qué tengo que hacer? Pues restarle A y dividir por B, ¿no? Si me dicen que tengo 1,3 por 10 elevado a 6 octogenarios menos el Shift Stat 5A y divido por Shift Stat 5B. ¿Lo ves? Sería ese valor 2012.279.489, que es lo mismo que obtienes si utilizas en la calculadora el 5 y el 4. ¿Lo ves? Pues sabes que no, sabes que aunque te lo dé la calculadora está mal, porque en la recta de Y sobre X conozco el X y estimo el Y. Dado el X, estimo el Y. Pero si tengo el Y, no despejo en la recta de Y sobre X. Tengo que calcular la recta de X sobre Y y sustituir el valor de Y para estimar convenientemente el valor de X. Entonces, la calculadora lo que no te da es la recta de X sobre Y, te da solamente la de Y sobre X. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues resolver el sistema correspondiente, en este caso para obtener el A' y el B'. Primero vamos a comprobar que efectivamente se obtiene el mismo A minúscula y el mismo B minúscula si resolvemos ¿Qué hacemos? Pues entramos en mode EQN, el 5, y seleccionamos la opción 1, sistemas 2×2. Y ahí ponemos el N, que era 10, el X, el Y, el X, el A, tiene la suma de los cuadrados de los X, y el M. ¿Ves? Le vuelvo a dar igual y obtiene el A minúscula que habíamos obtenido antes y el B minúscula que habíamos obtenido antes. Pero si ahora en vez de resolver
resuelvo este, pongo aquí el y, pongo aquí el x, ahí el y, ahí el b, y ese lo dejo igual, entonces se obtiene el valor de A', que es casi, y este de aquí es 1979.702.042, sería el A'. Si tienes la calculadora nueva, lo puedes almacenar en C, puedes poner Chief Store C. Yo lo que pasa es que lo voy a tener que copiar a mano. Y el valor de D, en la variable D, voy a meter el valor de B', que es 2.496051 acabado en 429 por 10 a la menos 5. Este pondría la calculadora nueva, Chief Store D. ¿Vale? Digo, yo lo que tengo que hacer es darle a mode computación y no tengo más remedio que hacer 1979.702.042 Chief Store C y el ¿cuánto quedaba el otro? 2, 49, 60, 1, 4, 29 por 10 a la menos 5, Chief Store D. Bien, entonces, ¿cómo estimo el número conociendo el I? Si me han dado el I, 1,3 por 10 elevado a 6, ¿cómo estimo el X? Pues haciendo C más 1,3 por 10 elevado a 6 D. ¿Vale? ¿Ves? Y se obtiene 2012.157, falta ahí un par de 11 aproximadamente, 507, 11. Bien. Y ahora lo que tienes que hacer es ajustar exactamente esta fecha, ¿cuál es? Fíjate, es del año 2012, ha pasado del... ¿cuántos días han pasado? Pues si le restas 2012, te queda qué porcentaje de días tienes. Y como el 2012 era bisiesto, pues tengo que multiplicar por 366. ¿Ves? Han transcurrido 55 días de 2012 y un poco más. O sea que no es el 24 de febrero, han pasado los 31 días de enero, 24 días de febrero, sería el 25 del 2 y te falta ajustar a qué hora y en qué minuto se alcanza 1.300.000 octogenarios. ¿Vale? ¿Entendido entonces? Entendido. Fíjate, en la transparencia 43, en la 1B43, lo que hacemos es, ¿qué ocurre si en el sistema de ecuaciones normales dividimos todo por n grande y luego hacemos fila 2 igual a fila 2 más fila 1 por menos x media? O en el de x sobre y, hacemos fila 2 igual a fila 2 más fila 1 por menos y media. Pues que entonces lo que obtenemos es, al dividir todo por n grande, aquí me queda, al dividir toda esta por n grande, me queda n por a partido por n grande, me quedaría a, ¿lo ves? Esto es la y media, esto es la x media, esto es lo que llamamos el momento, la correlación, el momento ordinario de orden 1, 1. Esto es la varianza de la marginal de la x, ¿sí? O sea, el momento ordinario de orden 2 de la marginal de la x. ¿Lo ves o no? Entonces, lo que hago es eliminación gaussiana, que ya hemos repasado en numérico, para quitarme del medio, para hacer un 0 tal que aquí. Entonces, como quiero anular este, pues lo que hago es, el multiplicador sería el coeficiente este entre 1 y cambiado de signo, pues menos x media. Y lo que hago es, fila 2 menos x media veces la fila 1. Pues me queda m11 menos x media y media
anda, esto es la covarianza. Y cuando hago el momento ordinario de orden 2 menos la media al cuadrado es la varianza. Es decir, el coeficientillo b de la recta de y sobre x es la covarianza de xy partido por la varianza de x. Y si procedes de forma análoga, Pablo, el una b, pregunta. dime, el b' sería la Covarianza covarianza de entonces xy. sería media cuadrática. No, no, no. La covarianza es la correlación menos el producto de las medias. ¿Va? Tiene que mirarlo más fondillo eso. Pues lo que me vengo a referir es, ¿se puede calcular la recta de regresión de y sobre x y de x sobre y sin necesidad de formar el sistema este? Pues fíjate, hemos concluido que si tú tienes la calculadora y calculas la covarianza de xy y lo metes en la variable e, lo que acabamos de ver es que si la variable e la divides por la varianza de x, obtienes el b de la recta de regresión de y sobre x. Y si en vez de dividir por la varianza de x, divides por la varianza de y, entonces obtienes el b', que lo hemos guardado en la variable d de la calculadora. Y la recta de y sobre x es tal que así, igual a más bx, y la recta de x sobre y, la recta de x sobre y, la escribimos como x igual a más b' y. Entonces, ambas rectas se cortan en el centro de gravedad, en el punto x media y media, del centro de gravedad del gráfico de dispersión. Entonces, como esta recta tiene uno de sus puntos es x media y media, pues para obtener el valor de a, ¿qué hago? Pues imponer que pase por x media y media, es decir, que y media menos b por x media es el a. Y aquí x media menos b prima, o sea, el d por y media es el a' que lo vamos a almacenar en la variable c. ¿Vale? ¿Sí? Ahora ahora después hacemos un ejemplillo después del descanso para ilustrar esas fórmulas. En concreto, después del descanso haremos la cuestión 1.12, apartados 5 y 6. 5 y 6. Pero antes del descanso, ¿qué es el coeficiente de correlación lineal de Pearson? Eso que tienes en las transparencias 44 y 45. El 1B, vamos a ponerlo aquí, 44 y 45. Pues fíjate, es una medida del grado de dependencia lineal, del grado de dependencia lineal entre las variables. Entonces, táchalo del ρ igual, que es el coeficiente de correlación poblacional, el coeficiente de correlación lineal de Pearson se denomina R, el de la muestra, y es sigma de xy partido por el producto de las desviaciones típicas. Entonces, lo importante para que te acuerdes del coeficiente es lo siguiente, que R, si tú multiplicas el B por el D, el B por el B', obtienes el R cuadrado. Luego, entonces, el R es la raíz cuadrada de B por B', tomada de forma que el signo de R coincida con el signo de la covarianza. Es decir, si la covarianza te ha quedado negativa, pues le pones a R negativo menos en la raíz cuadrada de B por B'. ¿Vale? Y otra cosa que tienes que recordar sobre el R es que te sirve para escribir la recta de regresión de y sobre x y la de x sobre y si tipificas las variables. Es decir, si tú a la variable y le restas la media y divides por la desviación típica, puedes escribir la recta de y sobre x tal que así. La recta de y sobre x es esa. Y la recta de x sobre y es esta. Esta es la recta de x sobre y. Fíjate qué fácil. Bien.
Y otra cosa, el R es un valor que tiene que estar entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. Luego, entonces, el R al cuadrado siempre es un valor menor o igual que 1. ¿Todos de acuerdo? Y como R al cuadrado es el módulo de R por el módulo de R, entonces el 1 partido por R siempre es más grande que el R. Y este es la pendiente de la recta de X sobre Y y esta es la pendiente de la recta de Y sobre X. Digo, esta es la pendiente de la recta de X sobre Y cuando yo despeje de aquí el Z de Y. ¿Lo ves? El Z de Y sería 1 partido por R por la Z de X. ¿Vale? O dicho de otra manera, cuando tú veas dos rectas de regresión, la que tenga más pendiente es la de X sobre Y, si no te lo han dicho. ¿Mm? ¿Qué es lo que te pedían que hicieras en el problema 1.3c? ¿Vale? Oye, y la interpretación. La interpretación del coeficiente R es en caso de que el R esté cerca de 0, entonces las variables están linealmente incorreladas. Es decir, no hay una dependencia lineal entre las variables. Y cuanto más cerca estén de los extremos, 1 o menos 1, es mejor la relación de dependencia lineal que tienen. En concreto, si está cerca de 1, es correlación lineal directa fuerte, y si está cerca de menos 1, correlación lineal inversa fuerte. ¿Vale? Y en la transparencia, esta es la transparencia 44 y lo de la 45 ya lo hemos contado. En la 45, todo esto me lo voy a saltar, toda esta parte de aquí, de arriba, que no aporta nada. Y lo que hemos contado, esto es lo que he llamado Z mayúscula, esto es lo que me he llamado Z mayúscula sub I. Este. Y este es Z mayúscula sub X. ¿Vale? Entonces, hemos visto cómo se quedan expresadas las rectas correspondientes y hemos demostrado que la que tiene más pendiente es las rectas de X sobre Y. ¿Vale? Y lo que te decía, antes de de pasar a la página 46 y 47, el ejemplillo de la 1B, 46 y 47, había que hacer un descansito, 5 minutillos. A ver qué hora tenemos. Y 40. Teníamos que parar a las... Ostras, hay 47. A ver, ¿dudas? Es que quería que vieras el ejemplo fresco. Venga, algo no te ha tenido que quedar claro, pero atrévete a preguntarlo. Nada, todo clarito. Sí, paramos entonces. Venga, pues paramos entonces. 18:41. Vamos a poner 18:42. A las 18:47 continuamos. ¿Vale? Venga, pues vamos a parar un poquitín.